Me llamo Gael Montemayor. Tengo 77 años y durante más de 5 décadas he vivido con el eco de las risas crueles que marcaron el día más doloroso de mi juventud. Hoy, mientras el sol de Cuernavaca se filtra por las ventanas de mi estudio, rodeado de las pinturas que me han dado fama mundial, puedo decir que la vida tiene una manera extraña de equilibrar las cuentas. Pero para entender por qué hoy son ellos los que tocan mi puerta, necesito contarles la historia de cómo me abandonaron cuando más los necesitaba. Nací en 1947 en un pequeño pueblo de Michoacán llamado Santa Clara del Cobre, un lugar donde las tradiciones se transmitían de padre a hijo y donde salirse del camino marcado se consideraba no solo una locura, sino una traición a la familia. Mi padre, don Rosendo Montemayor, era herrero, como lo había sido su padre y el padre de su padre. En nuestra casa se respiraba el olor del metal caliente y se escuchaba el martillo golpeando el yunque desde antes del amanecer. «Gael, ven acá, muchacho», me gritaba mi padre desde su taller cuando yo tenía apenas 8 años. «Es hora de que aprendas el oficio que te va a dar de comer toda la vida». Pero yo, en lugar de sentir emoción por aprender el trabajo familiar, sentía una opresión en el pecho. Mientras mi padre martillaba el hierro para crear herramientas y utensilios, yo secretamente dibujaba en cualquier papel que pudiera encontrar. Dibujaba las montañas que rodeaban nuestro pueblo, los rostros de la gente que conocía, los animales que veía en el campo. Era como si mis manos tuvieran vida propia cuando tenían un lápiz entre los dedos. Mi madre, doña Asunción, era una mujer práctica que había aprendido desde niña que la vida era para trabajar duro y no para soñar. Venía de una familia de comerciantes que había logrado cierta estabilidad económica vendiendo productos locales en los mercados de la región. Para ella, cualquier actividad que no produjera dinero inmediato era una pérdida de tiempo. «Gael, deja esos garabatos y ven a ayudar a tu padre», me decía constantemente cuando me descubría dibujando. Los hombres de esta familia trabajan con las manos, pero para hacer cosas útiles, no para hacer rayones en papel. Tenía 3 hermanos mayores, Aurelio, Crescencio y Bautista, todos varones fuertes que habían heredado la pasión de mi padre por el trabajo del metal. Desde pequeños, mostraron aptitud para el oficio familiar, y para cuando yo cumplí 10 años, los 3 ya trabajaban tiempo completo en el taller, creando piezas que se vendían en todo Michoacán. Yo era diferente, no solo físicamente, era más delgado, más pálido, menos inclinado al trabajo físico pesado, sino también en mi manera de ver el mundo. Donde mis hermanos veían metal que moldear, yo veía formas y colores que capturar. Donde ellos escuchaban el ritmo productivo del martillo, yo escuchaba música que quería traducir en imágenes. El niño Gael es raro. Escuché que mi tía Remedios le decía a mi madre cuando pensaban que yo no podía oírlas. No es como los otros muchachos. Siempre está en su mundo, siempre con esos dibujos raros. Mi familia tenía razón en una cosa. Yo era diferente. Pero lo que ellos veían como una debilidad o una extrañeza, yo lo sentía como una fuerza interior que me empujaba hacia algo que no podía definir completamente, pero que sabía que era importante. Cuando cumplí 12 años, mi maestra en la escuela del pueblo, señorita Esperanza Morales, se dio cuenta de mi talento para el dibujo. Era una mujer joven que había estudiado en Morelia y que tenía una perspectiva del mundo más amplia que la mayoría de los adultos en Santa Clara del Cobre. «Gael tiene un don especial», le dijo a mis padres durante una junta escolar. «Sus dibujos muestran una comprensión del arte que es muy rara en alguien tan joven. Deberían considerar enviarlo a estudiar arte en una ciudad más grande». Recuerdo vívidamente la reacción de mi padre a esta sugerencia.
Se rió con una risa áspera que resonó por toda la casa cuando regresó de la escuela esa tarde. —¿Arte? —preguntó mi padre, como si la palabra fuera un concepto completamente absurdo. —¿La maestra quiere que mandemos a Gael a estudiar arte? ¿Y de qué va a vivir? ¿Va a vender sus dibujitos en la plaza? Mi madre no se rió, pero su expresión mostraba la misma incredulidad. Esa maestra viene de la capital y no entiende cómo es la vida real, le dijo a mi padre. Los niños de familias trabajadoras no se dedican a esas tonterías. Gael necesita aprender un oficio de verdad. Pero la señorita Morales no se dio por vencida. Durante los siguientes meses, continuó alentándome a desarrollar mi talento, prestándome libros sobre arte que había traído de la ciudad, y hasta me consiguió mejores materiales para dibujar, lápices de colores, papeles de mejor calidad, y hasta algunas pinturas básicas. «Gael, tú tienes algo especial», me decía después de clases, mientras revisaba mis dibujos más recientes. «He visto muchos estudiantes, y tu manera de capturar la luz y las emociones en tus dibujos es extraordinaria. No dejes que nadie te convenza de que esto no es importante». Sus palabras eran como agua para una planta sedienta. Por primera vez en mi vida, alguien no solo entendía lo que yo sentía cuando dibujaba, sino que me decía que era valioso. Comencé a soñar con la posibilidad de estudiar arte, de vivir en una ciudad donde hubiera museos y otros artistas, de convertir mi pasión en mi vida. El conflicto en mi casa se intensificó cuando cumplí 14 años. Mis hermanos ya eran hombres adultos que contribuían significativamente al negocio familiar, y la presión sobre mí para que siguiera el mismo camino se volvió constante e insoportable. «Ya basta de juegos, Gael», me dijo mi padre una mañana mientras desayunábamos. «Tienes 14 años. Es hora de que aprendas seriamente el oficio. A partir de mañana vas a trabajar en el taller tiempo completo». «Pero, papá», protesté, sintiendo que mi mundo se derrumbaba, «yo quiero seguir estudiando. La señorita Morales dice que puedo conseguir una beca para estudiar arte en Morelia». El silencio que siguió a mis palabras fue tan pesado que parecía que el aire mismo se había espesado. Mi padre me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de decepción, enojo y algo que solo años después entendí que era vergüenza. «¿Beca para estudiar arte?», repitió mi padre lentamente, como si estuviera probando palabras en un idioma extranjero. «¿Tú crees que somos ricos? ¿Crees que podemos mantener a un hijo que no trabaja?» «No necesitarían mantenerme», expliqué desesperadamente. «La beca cubriría mis estudios y yo podría trabajar medio tiempo para cubrir mis gastos». Fue entonces cuando mi hermano mayor, Aurelio, se rió. No fue una risa divertida, sino una risa cruel que todavía puedo escuchar en mis oídos cuando cierro los ojos. «Escuchen al artista», dijo Aurelio con sarcasmo. «Gael cree que va a ser el próximo Diego Rivera». Sus palabras desataron las risas de mis otros hermanos. Crescencio y Bautista se unieron a la burla, haciendo comentarios sobre mis dibujitos y mi imaginación de niña. «Los hombres de verdad trabajan con las manos para crear cosas útiles», añadió Crescencio, «no para hacer garabatos que nadie necesita». Pero lo que más me dolió fue la reacción de mi madre. En lugar de defenderme o al menos pedirles a mis hermanos que pararan, se unió a ellos con una frialdad que me cortó como un cuchillo. «Gael, ya es hora de que madures», me dijo mi madre con una voz que no reconocí. «Estas fantasías de ser artista son cosas de niños. Los hombres de esta familia trabajan para mantener a sus familias, no para jugar». Durante las semanas siguientes, la presión familiar se volvió insoportable. Cada conversación terminaba en discusiones sobre mi futuro.
Cada comida se convertía en una sesión de críticas sobre mis ideas raras, y cada día se sentía como una batalla por mi derecho a ser quien realmente era. La señorita Morales había logrado conseguirme una entrevista para una beca de estudios artísticos en la Escuela de Bellas Artes de Morelia. Era una oportunidad extraordinaria que podría cambiar completamente el rumbo de mi vida. Pero para tomar la entrevista necesitaba el permiso y apoyo de mis padres. «Ni siquiera lo pienses», me dijo mi padre cuando le mencioné la entrevista. «No vamos a firmar ningún papel para que vayas a perder el tiempo a Morelia. Tu lugar está aquí, en el taller, aprendiendo un trabajo de verdad». Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil y valiente de mi vida. Si mi familia no me iba a apoyar en perseguir mis sueños, tendría que hacerlo solo. Una noche, después de que todos se habían dormido, empaqué mis pocas pertenencias, tomé los ahorros que había acumulado vendiendo algunos de mis dibujos en secreto y dejé una carta explicando mi decisión. «Querida familia», escribí con manos temblorosas, «no puedo vivir una vida que no es mía. Sé que no entienden lo que siento cuando dibujo, pero es lo único que me hace sentir completo. Me voy a Morelia para tomar la entrevista de la beca. Si la consigo, prometo trabajar duro para convertirme en alguien de quien puedan estar orgullosos. Los amo, pero necesito ser fiel a quien soy». Salí de Santa Clara del Cobre a las 5 de la mañana en el primer autobús hacia Morelia. Llevaba conmigo una maleta pequeña con ropa, mis materiales de dibujo y un corazón lleno de terror y esperanza a partes iguales. La entrevista en la Escuela de Bellas Artes fue tanto aterradora como emocionante. Presenté un portafolio de mis mejores dibujos, paisajes de Michoacán, retratos de gente de mi pueblo, estudios de animales y plantas. Los profesores que me entrevistaron estaban visiblemente impresionados por mi trabajo. «Para alguien que no ha tenido entrenamiento formal, tu comprensión de la composición y el uso del color es notable», me dijo el director de la escuela, maestro Joaquín Herrera. «¿Dónde aprendiste estas técnicas?» «Nadie me enseñó», admití. «Solo dibujaba lo que veía y trataba de capturar lo que sentía». Conseguí la beca. Era una beca completa que cubría matrícula, materiales y hasta una pequeña cantidad para gastos de vivienda. Era más de lo que me había atrevido a esperar y representaba la validación de todo en lo que había creído sobre mi talento. Inmediatamente regresé a Santa Clara del Cobre para contarle a mi familia las buenas noticias. Estaba seguro de que cuando vieran que había conseguido la beca, cuando entendieran que esto era real y no solo un sueño imposible, me apoyarían y estarían orgullosos de mí. Llegué a mi casa esa tarde lleno de emoción y optimismo. Encontré a toda mi familia reunida en la sala principal. Mis padres, mis 3 hermanos y hasta algunas tías y tíos que habían venido a visitarnos. «Conseguí la beca», anuncié desde la puerta con una sonrisa tan grande que me dolían las mejillas. «Van a pagarme todo para que estudie arte en Morelia». El silencio que siguió fue diferente al silencio de semanas anteriores. Este silencio estaba cargado de algo que me tomó unos segundos reconocer: vergüenza. No estaban callados porque no supieran qué decir. Estaban callados porque estaban avergonzados de mí. Mi padre fue el primero en hablar y sus palabras destrozaron cualquier esperanza que había tenido de reconciliación. «Gael», me dijo con una voz fría que nunca había usado conmigo antes, «tú ya no eres bienvenido en esta casa». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué?», pregunté, sintiendo que el mundo se tambaleaba debajo de mis pies. «Lo que oíste», continuó mi padre, «abandonaste a tu familia para perseguir fantasías. Nos avergonzaste delante de todo el pueblo. La gente se ríe de nosotros. Dicen que no pudimos criar bien a nuestro hijo.
Mi madre, quien había sido mi apoyo durante toda mi infancia, me miró con una expresión de desprecio que me rompió el corazón. «Elegiste tu camino, Gael», me dijo. «Elegiste tus dibujitos sobre tu familia. Ahora vive con las consecuencias». Fue entonces cuando comenzaron las risas. Primero fue Aurelio, luego Crescencio, luego Bautista. Mis hermanos se reían de mí como si fuera el chiste más gracioso que habían escuchado en sus vidas. «Miren al gran artista», se burlaba Aurelio. «Va a ser famoso con sus dibujitos. A ver si puede comer pintura cuando se le acabe el dinero», añadía Crescencio. «Seguramente va a volver corriendo cuando se dé cuenta de que el mundo real no es como sus dibujos», terminaba Bautista. Mis tías y tíos se unieron a las risas. La sala se llenó del sonido de mi propia familia, riéndose de mis sueños, de mis esperanzas, de todo lo que era importante para mí. «Ustedes no entienden», traté de explicar, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Esto es real. Tengo talento. Los profesores dijeron que era extraordinario». «Extraordinario», repitió mi padre con sarcasmo. «¡Qué palabra tan elegante! ¿Eso va a poner comida en tu mesa?» «Gael, eres un soñador que vive en las nubes», me dijo mi madre con una finalidad que me helaba la sangre. «Es hora de que regreses a la realidad». «Esta es mi realidad», respondí, sosteniendo la carta de aceptación de la beca. «Esto es lo que soy. Soy un artista». La respuesta de mi familia a esta declaración fue más risas, más crueles y más hurtful que las anteriores. «Un artista», exclamó mi tío Evaristo, como si fuera un trabajo de verdad. «Los artistas son gente rara que no puede hacer nada útil», añadió mi tía Remedios. «Gael, deja estas tonterías y regresa al taller con tu papá». En ese momento entendí que no había vuelta atrás. Mi familia había tomado la decisión de rechazarme completamente, de tratarme como si hubiera cometido algún crimen imperdonable simplemente por tener un talento diferente y querer perseguir mi pasión. «Si eso es lo que quieren», les dije, limpiándome las lágrimas y tratando de mantener la dignidad, «entonces me voy y no voy a regresar». «Perfecto», gritó mi padre. «Y no esperes que te ayudemos cuando fracases. Cuando te des cuenta de que no puedes vivir de dibujitos, no vengas a pedirnos que te mantengamos», añadió mi madre. Sus palabras finales fueron acompañadas por una ronda final de risas crueles que se grabaron en mi memoria como hierro candente. Salí de esa casa ese día sabiendo que había perdido a mi familia para siempre, pero también sabiendo que había elegido ser fiel a mí mismo, sin importar el costo. Me subí al autobús hacia Morelia esa noche, llevando conmigo solo una maleta, una beca de estudios y una determinación férrea de demostrar que se habían equivocado sobre mí. No sabía entonces que esas risas crueles se convertirían en la motivación más poderosa de mi vida. No sabía que el abandono de mi familia me daría una fuerza que no habría encontrado de ninguna otra manera. Y definitivamente no sabía que 53 años después serían ellos los que tocarían mi puerta, con sombreros en las manos y súplicas en los labios. Pero esa es una historia para más adelante. Por ahora, basta con decir que el niño de 14 años que salió de Santa Clara del Cobre esa noche llevaba en su corazón tanto dolor como determinación, y que ambos lo acompañarían durante el largo camino hacia el éxito que estaba por venir. Los primeros años en la Escuela de Bellas Artes de Morelia fueron al mismo tiempo los más difíciles y los más transformadores de mi vida. Llegué como un muchacho de 14 años, con el corazón roto y una determinación férrea de demostrar que mi familia se había equivocado sobre mí. No sabía entonces que el dolor del abandono se convertiría en el combustible que alimentaría mi ascenso hacia el éxito que ellos consideraban imposible.
Mi primera noche en Morelia la pasé en una pensión barata cerca de la escuela, con apenas suficiente dinero para cubrir una semana de alojamiento. La habitación era pequeña y húmeda, con una cama que crujía cada vez que me movía y una ventana que daba a un callejón donde se acumulaba la basura. Pero para mí esa habitación representaba libertad. Por primera vez en mi vida estaba en un lugar donde ser diferente no era motivo de burla, sino de celebración. El arte requiere sacrificio, me había dicho el maestro Joaquín Herrera durante mi primera semana de clases. Los que no están dispuestos a renunciar a la comodidad nunca crearán algo verdaderamente extraordinario. Sus palabras resonaron profundamente en mí porque ya había hecho el sacrificio más grande posible. Había renunciado a mi familia por mi arte. No tenía nada que perder y todo que ganar. Durante mis primeros meses en la escuela, sobrevivía con los fondos básicos de la beca y el dinero extra que ganaba limpiando los estudios de arte después de clases. Era trabajo duro. Mezclar pigmentos, limpiar pinceles, organizar materiales, pero me daba acceso a herramientas y técnicas que no podría haber permitido de otra manera. «Gael, te quedas hasta muy tarde», me decía la señora Carmen, la supervisora de los estudios. «No tienes familia que te esté esperando». «Mi familia soy yo y mi arte», le respondía, y aunque sonaba valiente, cada noche cuando regresaba a mi pequeña habitación, sentía el peso de la soledad como una piedra en el pecho. Pero la soledad también se convirtió en concentración. Sin distracciones familiares o sociales, pude dedicar cada momento libre a perfeccionar mi técnica. Mientras otros estudiantes salían los fines de semana o visitaban a sus familias durante las vacaciones, yo permanecía en la escuela, practicando, experimentando, absorbiendo cada lección como una esponja sedienta. Mi primer año en Bellas Artes me enseñó técnicas que había imaginado, pero nunca había podido aplicar. Aprendí sobre perspectiva, composición, teoría del color, historia del arte. Cada clase era como descubrir un nuevo idioma que mi alma ya conocía, pero que mi mente necesitaba entender sistemáticamente. El maestro Diego Vázquez, mi profesor de pintura, se dio cuenta rápidamente de que yo tenía algo diferente. «Montemayor», me dijo después de una clase donde había estado trabajando en un autorretrato, «tu técnica necesita refinamiento, pero tienes algo que no se puede enseñar. Tienes una voz. Tus pinturas hablan de una experiencia emocional que es auténtica». «¿Qué quiere decir, maestro?», le pregunté. «Quiero decir que pintas como alguien que ha sufrido, y el sufrimiento auténtico produce arte auténtico. Solo asegúrate de que el sufrimiento alimente tu arte, no que lo consuma». Durante mi segundo año, comencé a desarrollar un estilo distintivo que combinaba el realismo técnico que estaba aprendiendo en la escuela con una sensibilidad emocional que venía directamente de mi experiencia personal. Mis pinturas capturaban no solo la apariencia de mis sujetos, sino también sus emociones internas, sus luchas no habladas, sus sueños silenciosos. Mi serie de pinturas titulada Retratos de la Soledad comenzó como un ejercicio de clase, pero se convirtió en algo mucho más profundo. Pintaba a la gente trabajadora de Morelia, vendedores ambulantes, empleadas domésticas, obreros de construcción. Pero los capturaba en momentos de introspección privada que revelaban la dignidad y complejidad de sus vidas interiores. «Estas pinturas son extraordinarias», me dijo el maestro Herrera cuando vio la serie completa. «Capturas algo sobre la experiencia humana que va más allá de la técnica. Hay una madurez emocional en tu trabajo que es muy rara en alguien tan joven». «Tal vez porque no me siento joven», le respondí honestamente. «Siento como si hubiera vivido varias vidas en estos 2 años». Durante mi tercer año, mi trabajo comenzó a atraer atención fuera de la escuela.
Una galería local en Morelia organizó una exposición de estudiantes destacados y 3 de mis pinturas fueron seleccionadas para la muestra. Fue la primera vez que mi trabajo se exhibía públicamente y la respuesta fue abrumadoramente positiva. El joven Montemayor muestra una comprensión del alma humana que trasciende su edad, escribió el crítico de arte del periódico local. Sus retratos revelan verdades universales sobre la condición humana mientras celebran la dignidad específica de sus sujetos mexicanos. Esa reseña fue el primer reconocimiento público de mi talento y significó más para mí de lo que podría explicar. Durante 3 años había trabajado en relativo aislamiento, sin saber si mi familia había tenido razón al burlarse de mis ambiciones artísticas. Esta validación externa me confirmó que había tomado el camino correcto. Más importante aún, vendí mis 3 pinturas esa noche. Era la primera vez que alguien había pagado dinero por mi arte, y aunque las cantidades eran modestas, representaban algo profundo, la prueba de que mi arte tenía valor en el mundo real. Con el dinero de esas ventas, pude mudarme a un apartamento ligeramente mejor y comprar materiales de mayor calidad. Pero más que las mejoras materiales, las ventas me dieron confianza para comenzar a pensar en mi futuro como artista profesional. Durante mi 4º y último año en Bellas Artes, mi reputación creció tanto dentro como fuera de la escuela. Gané el premio al estudiante más destacado de mi generación y varias galerías en ciudades más grandes comenzaron a contactarme preguntando sobre mi trabajo. El maestro Herrera me llamó a su oficina hacia el final del año académico para una conversación que cambiaría el rumbo de mi carrera. Gael, me dijo, tienes un talento excepcional que merece una plataforma más grande que Morelia. He estado en contacto con colegas en la Ciudad de México y en el extranjero. Creo que deberías considerar continuar tus estudios en Europa. ¿Europa?, pregunté, sintiendo que mi mundo se expandía de maneras que nunca había imaginado. Sí, hay una beca disponible para estudiar en la Academia de Bellas Artes de París. Es muy competitiva, pero creo que tu portafolio es lo suficientemente fuerte para conseguirla. La idea de estudiar en París era tan emocionante como aterradora. Significaría alejarme aún más de México, de cualquier posibilidad de reconectarme con mi familia, pero también representaba la oportunidad de aprender de algunos de los mejores artistas del mundo. ¿Qué tendría que hacer?, le pregunté. Preparar un portafolio de tus mejores trabajos, escribir una declaración artística y demostrar competencia en francés. Es un proceso riguroso, pero creo que tienes las habilidades necesarias. Pasé los siguientes meses preparando mi aplicación para París. Estudié francés con una intensidad que solo era posible debido a mi capacidad de concentración desarrollada durante años de soledad. Seleccioné cuidadosamente las 15 pinturas que mejor representaban mi evolución artística y mi visión única. Mi declaración artística escribía sobre cómo el dolor personal podía transformarse en belleza universal, sobre cómo mi experiencia de abandono me había enseñado a ver la humanidad en cada rostro que pintaba. Mi arte nace del entendimiento de que todos llevamos cicatrices invisibles, escribí. Mi objetivo como artista es hacer visibles esas cicatrices de una manera que celebre la resistencia del espíritu humano. Conseguí la beca a París. La noticia llegó en una carta formal que leí y releí docenas de veces antes de poder creer que era real. No solo me habían aceptado, sino que me habían otorgado una beca completa para estudiar durante 2 años en una de las instituciones artísticas más prestigiosas del mundo. Mi primera reacción fue de euforia pura. La segunda fue de tristeza, porque no tenía familia con quien compartir esta noticia extraordinaria. Por un momento consideré escribir a mis padres.
imaginar que tal vez este logro los haría reconsiderar su decisión de abandonarme. Pero rápidamente me di cuenta de que no necesitaba su validación. Había logrado esto completamente solo, y esa independencia era parte de mi fuerza. París, en 1967, era una ciudad en ebullición artística y cultural. Llegué en septiembre, con una maleta llena de ropa modesta y un corazón lleno de ambiciones enormes. La Academia de Bellas Artes estaba ubicada en un edificio histórico en el 6º arrondissement, rodeada por galerías, cafés frecuentados por artistas y una energía creativa que era casi palpable en el aire. «Bienvenue a París, Monsieur Montemayor», me saludó el profesor Henri Dubois, director del programa internacional. «Hemos oído hablar mucho de su trabajo. Esperamos que encuentre aquí la inspiración que necesita para desarrollar su voz artística». Los primeros meses en París fueron de adaptación intensa. No solo tenía que dominar el francés lo suficientemente bien para entender clases técnicas complejas, sino que también tenía que ajustarme a una cultura artística completamente diferente de lo que había conocido en México. Los estudiantes franceses tenían una sofisticación cultural que me intimidaba inicialmente. Hablaban casualmente de movimientos artísticos, filosóficos y literarios que yo conocía solo superficialmente, pero gradualmente me di cuenta de que mi experiencia mexicana me daba una perspectiva única que ellos valoraban. «Tu trabajo tiene una autenticidad emocional que es muy refrescante», me dijo Celeste Moreau, una compañera de clase que se convirtió en mi primera amiga verdadera en París. Muchos de nosotros hemos estudiado arte toda la vida, pero tú lo vives de una manera diferente. En París aprendí técnicas que revolucionaron mi arte. Estudié con maestros que habían trabajado junto a Picasso, Matisse y otros gigantes del arte moderno, pero más importante, aprendí a ver mi herencia mexicana no como una limitación, sino como una ventaja única. Mi serie Nostalgias de Michoacán, que pinté durante mi segundo año en París, combinaba las técnicas europeas que había aprendido con temas y colores profundamente mexicanos. Pintaba paisajes de mi infancia, pero con una técnica y sensibilidad que había desarrollado a través de años de estudio formal. «Estas pinturas son extraordinarias», me dijo el profesor Dubois cuando vio la serie terminada. «Capturas algo sobre México que ningún artista europeo podría entender, pero lo presentas con una sofisticación técnica que te permitirá competir en el mercado internacional». Al final de mis 2 años en París, había creado un cuerpo de trabajo que era tanto técnicamente impecable como emocionalmente poderoso. Más importante, había desarrollado contactos en el mundo del arte internacional que serían cruciales para mi carrera futura. Mi primera exposición individual fue en una pequeña galería en Montmartre en 1969. Vendí todas las pinturas la noche de la inauguración y los críticos parisinos escribieron reseñas que comparaban mi trabajo con el de los maestros mexicanos como Diego Rivera y José Clemente Orozco. Montemayor representa una nueva generación de artistas mexicanos que han dominado tanto las técnicas clásicas como las sensibilidades contemporáneas, escribió el influyente crítico Marcel Fontaine. Su trabajo promete revolucionar nuestra comprensión del arte latinoamericano. Con el éxito de esa exposición, pude regresar a México no como el muchacho rechazado que había salido de Santa Clara del Cobre, sino como un artista reconocido internacionalmente con un futuro brillante por delante. Establecí mi estudio en Cuernavaca en 1970 a los 23 años. Elegí esa ciudad porque combinaba la belleza natural que inspiraba mi arte con la proximidad a la Ciudad de México, donde se concentraba el mercado de arte mexicano. Durante la década de 1970, mi carrera despegó de maneras que nunca había imaginado.
Mis exposiciones se vendían completamente. Museos internacionales comenzaron a adquirir mis obras y coleccionistas privados competían por encargarme pinturas. Pero el éxito económico, aunque gratificante, no era lo que más me importaba. Lo que realmente me llenaba de satisfacción era la validación de que había tenido razón al elegir el arte sobre la herrería, la creatividad sobre la conformidad, la autenticidad personal sobre la aprobación familiar. En 1975, cuando tenía 28 años, mi trabajo fue incluido en una importante exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, titulada Nueva Generación, Artistas Latinoamericanos Contemporáneos. Era el artista más joven en la exposición, y mi pintura, Retrato de un soñador abandonado, fue adquirida por la colección permanente del museo. Esa pintura era un autorretrato que había creado pensando en mi yo de 14 años, el muchacho que había salido de su casa familiar con una maleta y un sueño. En la obra, mi rostro joven miraba hacia un horizonte dorado mientras lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas. Lágrimas que podían interpretarse como tristeza o como esperanza. Esta obra captura algo universal sobre la experiencia de perseguir sueños que otros no entienden, escribió el curador de la exposición. Montemayor ha transformado su dolor personal en una declaración sobre la valentía de ser diferente. Durante los años 80, mi reputación se consolidó internacionalmente. Tuve exposiciones individuales en Londres, Roma, Tokio y São Paulo. Mis pinturas se vendían por sumas que habrían sido impensables para el muchacho pobre de Michoacán que había comenzado esta jornada. En 1988, cuando cumplí 41 años, fui nombrado miembro de la Academia Nacional de Artes de México, el honor más alto que puede recibir un artista mexicano. Durante la ceremonia de inducción, pronuncié un discurso sobre la importancia de la perseverancia artística. El arte verdadero nace cuando tenemos el valor de ser completamente honestos sobre quiénes somos, dije ante una audiencia que incluía a los artistas más prominentes de México. Mi carrera comenzó el día que decidí que era mejor ser rechazado por ser auténtico que ser aceptado por ser falso. En los años 90, mi trabajo evolucionó hacia temas más universales, mientras mantenía su sensibilidad mexicana distintiva. Mi serie Humanidad Común exploraba las emociones y experiencias que conectan a todas las personas, independientemente de su origen cultural o económico. Para el año 2000, cuando cumplí 53 años, era considerado uno de los artistas mexicanos vivos más importantes. Mis obras estaban en las colecciones de los museos más prestigiosos del mundo, y nuevas generaciones de artistas estudiaban mi técnica y mi enfoque temático. Pero a pesar de todo el éxito y reconocimiento, había una parte de mi corazón que permanecía vacía. Durante más de 30 años, no había tenido contacto alguno con mi familia. Ocasionalmente me preguntaba si sabían sobre mi éxito, si habían visto mis obras en museos o leído sobre mí en periódicos. En 2010, cuando tenía 63 años, decidí hacer algo que había estado considerando durante décadas. Regresé a Santa Clara del Cobre. No fui para reconciliarme con mi familia, sino para hacer las paces con mi pasado. Quería ver el lugar donde había comenzado mi jornada, visitar la casa donde había descubierto mi pasión por el arte, caminar por las calles donde había soñado con un futuro diferente. El pueblo había cambiado poco en 36 años, las mismas casas coloniales, las mismas calles empedradas, el mismo aroma de metal caliente de los talleres de herrería. Pero yo había cambiado completamente. Caminé por la plaza principal donde había jugado de niño. Visité la escuela donde la señorita Morales había reconocido mi talento. Pasé por la casa familiar que ahora estaba habitada por extraños. Algunas personas me reconocieron,
Mi fama había llegado incluso a Santa Clara del Cobre. Pero mantuve mis interacciones breves y cordiales. No estaba allí para crear drama, sino para cerrar un capítulo de mi vida. Cuando regresé a Cuernavaca esa noche, sentí que finalmente había completado mi transformación. Ya no era el muchacho rechazado de Santa Clara del Cobre, era Gael Montemayor, artista internacional, hombre de éxito, alguien que había convertido el abandono en triunfo. Lo que no sabía entonces era que esa visita al pueblo había sido observada, que la noticia de mi presencia se había extendido, y que pronto mi familia descubriría no solo que había sobrevivido sin ellos, sino que había prosperado más allá de sus imaginaciones más salvajes. Pero esa revelación tendría que esperar hasta que el tiempo completara su venganza más dulce. Era una mañana de octubre de 2024, 3 meses después de mi cumpleaños número 77, cuando escuché el timbre de mi casa en Cuernavaca sonar de una manera que parecía diferente a las visitas habituales. Estaba en mi estudio trabajando en una nueva serie de pinturas titulada Reflexiones del Tiempo, cuando mi asistente, Mónica, apareció en la puerta con una expresión de perplejidad que inmediatamente captó mi atención. «Maestro Gael», me dijo con cierta hesitación, «hay unas personas en la puerta que dicen ser su familia. Parecen nerviosos». Dejé mi pincel en el caballete y sentí cómo el mundo se detenía por un momento. Durante 63 años, desde que había salido de Santa Clara del Cobre como un muchacho rechazado, no había tenido contacto directo con mi familia. Había sabido a través de conocidos mutuos que mis padres habían muerto. Mi padre en 1995 y mi madre en 2003. Pero nunca había recibido invitaciones a sus funerales ni había sido contactado durante sus enfermedades finales. «¿Cómo se identificaron?», le pregunté a Mónica, tratando de mantener la calma mientras mi mente procesaba las implicaciones de esta visita inesperada. «Dijeron que son sus hermanos, Aurelio, Crescencio y Bautista Montemayor. También hay algunas personas más, tal vez esposas o hijos, parecen haber viajado desde lejos». Los nombres de mis hermanos sonaron extraños en mis oídos después de tantas décadas. Los últimos recuerdos que tenía de ellos eran sus risas crueles resonando en la sala de nuestra casa familiar mientras me burlaban por mis aspiraciones artísticas. Ahora, más de 6 décadas después, estaban parados en la puerta de mi casa. «¿Mencionaron qué quieren?», pregunté. «Solo dijeron que necesitaban hablar con usted sobre un asunto familiar importante. El señor, que parece ser el mayor, insistió en que era urgente». Caminé hacia la ventana de mi estudio que daba al jardín frontal y pude ver el grupo reunido cerca de mi puerta principal. Reconocí inmediatamente a mis 3 hermanos, aunque el tiempo había cambiado sus apariencias dramáticamente. Aurelio, quien ahora tendría 80 años, estaba encorvado y apoyado en un bastón. Crescencio, de 78, había perdido la mayor parte de su cabello y parecía frágil. Bautista, el más joven a los 75, mantenía mejor su postura, pero se veía claramente envejecido y desgastado por los años. Acompañándolos, había 3 mujeres que asumí eran sus esposas y varios adultos jóvenes que probablemente eran sus hijos y nietos. Todo el grupo tenía una apariencia humilde, con ropa modesta y expresiones que mezclaban esperanza con ansiedad visible. La ironía de la situación no se me escapaba. Estos eran los mismos hombres que habían declarado que yo nunca sería capaz de vivir de dibujitos, que habían predicho que regresaría corriendo cuando se diera cuenta de que el mundo real no era como mis dibujos. Ahora estaban parados en la entrada de mi casa, una mansión colonial restaurada rodeada por jardines cuidadosamente diseñados, llena de obras de arte que valían millones de pesos. «Maestro», me dijo Mónica suavemente, «¿quiere que les diga que no está disponible?».
Por un momento consideré esa opción. Sería fácil mandarlos con las manos vacías, tal como ellos me habían mandado 63 años antes. Sería una venganza perfecta y justificada por décadas de abandono y rechazo. Pero mientras observaba al grupo desde mi ventana, me di cuenta de que ya no sentía la rabia ardiente que había alimentado mi determinación durante tantos años. El tiempo había transformado mi dolor en sabiduría, mi resentimiento en una especie de compasión distante. «No, Mónica», le dije finalmente, «hazlos pasar, pero pídeles que esperen en la sala principal. Voy a terminar lo que estoy haciendo aquí y bajo en unos minutos». Necesitaba esos minutos para prepararme emocionalmente para una confrontación que había imaginado durante décadas, pero que nunca había esperado que realmente ocurriera. Cuando bajé a la sala principal 15 minutos después, encontré a mi familia sentada rígidamente en los sofás de cuero italiano, mirando nerviosamente los cuadros originales que colgaban de las paredes. Sus ojos se fijaban alternativamente en mis pinturas más famosas y en los premios y reconocimientos internacionales que estaban exhibidos en estantes de caoba. «Gael», dijo Aurelio, levantándose con dificultad de su asiento. Su voz sonaba igual que recordaba, pero más débil y temerosa. Te ves muy bien». «Gracias por recibirnos», añadió Crescencio, quien parecía el más nervioso de los tres. «Sabemos que tal vez no quieras vernos después de todo este tiempo». Bautista, quien había sido el más cruel en sus burlas 60 años antes, permanecía en silencio, mirando al suelo con una expresión de vergüenza evidente. «Siéntense», les dije, tomando mi lugar en un sillón individual que me permitía observarlos a todos desde una posición ligeramente elevada. «¿A qué debo esta visita después de 63 años?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Mis hermanos se miraron entre sí, claramente habiendo ensayado esta conversación, pero ahora inseguros de cómo proceder. Finalmente, Aurelio tomó la palabra como el hermano mayor. «Gael, sabemos que hemos cometido errores terribles contigo. Sabemos que te tratamos mal cuando eras joven». Su voz se quebró ligeramente. «Hemos venido a pedirte perdón». «¿Perdón?», repetí sin poder evitar un tono de incredulidad. «Después de 63 años, han venido a pedir perdón». «Sí», intervino Crescencio. «Nos dimos cuenta de que estuvimos muy equivocados sobre ti. Hemos visto tus exposiciones en los museos, hemos leído sobre ti en los periódicos. Eres famoso, eres exitoso, tenías razón desde el principio». Sus palabras confirmaron lo que había sospechado. Esta visita no era simplemente sobre remordimiento. Habían descubierto mi éxito y ahora querían algo de mí. «¿Y qué los llevó a esta revelación?», pregunté. «¿El hecho de que mis dibujitos me hayan hecho rico y famoso?». Bautista finalmente habló, con una voz apenas audible. «Gael, estábamos ciegos, éramos ignorantes, no entendíamos lo que tenías, lo especial que eras». «¿Lo especial que era?», repliqué, sintiendo que la vieja herida se abría ligeramente. «¿O lo lucrativo que resultó ser?». Una de las mujeres, quien supuse era la esposa de Aurelio, se inclinó hacia adelante. «Señor Gael, nosotros no estuvimos involucrados en lo que pasó cuando usted era joven, pero hemos visto cómo esta situación ha afectado a nuestros esposos durante todos estos años. Ellos se arrepienten genuinamente». «¿Se arrepienten?», pregunté, dirigiéndome directamente a mis hermanos. «¿Se arrepienten de haberme rechazado o se arrepienten de haberse perdido los beneficios de mi éxito?». El silencio que siguió fue revelador. Aurelio comenzó a hablar varias veces, pero se detuvo, claramente luchando por encontrar palabras que sonaran auténticas. Finalmente, Crescencio decidió ser más directo. «Gael, la verdad es que estamos pasando por tiempos muy difíciles. El negocio de herrería
Nunca se recuperó completamente después de que llegaron las herramientas importadas baratas. Hemos tenido que cerrar el taller. Nuestros hijos necesitan ayuda para sus estudios, añadió Aurelio. Y nosotros no tenemos recursos para nuestra vejez. Ahí estaba. La verdad finalmente emergía de debajo de sus disculpas y expresiones de arrepentimiento. No habían venido a reconciliarse conmigo por amor familiar o remordimiento genuino. Habían venido porque necesitaban dinero. Así que, dije lentamente, después de 63 años de no tener contacto, después de no invitarme a los funerales de nuestros padres, después de tratarme como si hubiera muerto para ustedes, ahora que necesitan dinero, se acuerdan de que tienen un hermano. No es solo por el dinero, protestó Bautista débilmente. Ah, ¿no? Repliqué. Entonces díganme, ¿por qué no vinieron cuando gané mi primer premio internacional en 1975? ¿Por qué no vinieron cuando fui incluido en el Museo de Arte Moderno de Nueva York? ¿Por qué no vinieron cuando fui nombrado miembro de la Academia Nacional de Artes? Mis preguntas los dejaron sin respuestas porque la respuesta era obvia. No habían venido en esos momentos de celebración porque no habían necesitado nada de mí entonces. Gael, dijo Aurelio con lágrimas en los ojos, entendemos tu enojo, merecemos tu resentimiento, pero también esperamos que puedas encontrar en tu corazón la capacidad de perdonar a tu familia. ¿Mi familia? Repetí. ¿Ustedes son mi familia? Me levanté de mi sillón y caminé hacia la pared donde colgaba una de mis pinturas más famosas, El niño que soñaba. Era un autorretrato de mi yo de 14 años, con lágrimas en los ojos, pero mirando hacia un futuro brillante. ¿Saben qué es esta pintura?, les pregunté señalando hacia la obra. Es usted cuando era joven, respondió Crescencio vacilantemente. Es el momento exacto después de que ustedes me echaran de la casa familiar, les expliqué. Es el niño que ustedes consideraron tan inútil que no merecía su amor o apoyo. Esa pintura está valorada en $2 millones. Sus ojos se abrieron con shock ante la cifra, pero continué. ¿Saben por qué vale tanto? Porque captura algo auténtico sobre la experiencia humana de ser rechazado por aquellos que se supone deben amarte incondicionalmente. Captura el dolor que ustedes me causaron, pero también la determinación que ese dolor creó en mí. Caminé hacia otra pintura, La familia que se quedó atrás. Esta pintura muestra una familia de herreros trabajando en su taller, pero hay un espacio vacío donde debería estar otro miembro de la familia. Esa pintura también vale millones y fue inspirada directamente por ustedes. Mis hermanos parecían estar comenzando a entender que mi éxito no había ocurrido a pesar de su rechazo, sino debido a él. Mi carrera entera, continué, ha sido alimentada por la determinación de demostrar que estuvieron equivocados sobre mí. Cada premio que he ganado, cada exposición que he tenido, cada reconocimiento que he recibido, ha sido una respuesta a sus risas crueles. Gael, susurró Bautista, lo siento mucho. ¿Lo sienten?, pregunté volviéndome hacia ellos. ¿O sienten que se perdieron la oportunidad de beneficiarse de mi éxito? La esposa de Crescencio, una mujer de aproximadamente 60 años, se levantó del sofá. Señor Gael, entendemos que está enojado, pero estos hombres han cargado con la culpa de lo que le hicieron durante toda su vida. Han hablado de usted, se han preguntado cómo estaba, han lamentado sus decisiones. ¿Así?, respondí. Entonces, ¿por qué cuando regresé a Santa Clara del Cobre en 2010, nadie se acercó a mí? ¿Por qué no recibí ninguna llamada, ninguna carta, ningún intento de contacto hasta ahora cuando necesitan algo de mí? No tenían respuesta para esa pregunta porque la verdad era evidente. En ese momento, uno de los jóvenes que había venido con ellos, probablemente un nieto, habló por primera vez. Señor, yo soy Pablo,
nieto de don Aurelio. Quería decirle que en mi familia siempre hemos sabido de usted. Mi abuelo tiene recortes de periódicos sobre sus exposiciones, fotos de sus pinturas. Siempre habló de usted con orgullo, aunque nunca se atrevió a contactarlo. Esta revelación fue interesante. Significaba que mis hermanos habían estado siguiendo mi carrera durante años, pero habían elegido permanecer en silencio hasta que habían necesitado algo. «Pablo», le dije al joven, «tu abuelo te contó sobre el día que me echaron de la casa familiar. ¿Te contó sobre cómo se rieron de mis sueños?» El muchacho miró a su abuelo con incertidumbre. «No, señor. Solo sabía que había habido problemas familiares». «Los problemas familiares», expliqué, «fueron que tu abuelo y tus tíos decidieron que mis aspiraciones artísticas eran vergonzosas para la familia. Me dijeron que no era bienvenido en mi propia casa porque había elegido seguir mi pasión en lugar de conformarme con sus expectativas». Vi cómo la comprensión se extendía por el rostro del joven. Claramente no había conocido los detalles completos de la historia familiar. Pero ahora, continué, 63 años después, cuando sus abuelos necesitan dinero para sus gastos médicos y la educación de ustedes, de repente recuerdan que tienen un hermano exitoso. Regresé a mi sillón y los observé en silencio durante un momento. Puedo ver que todos estaban luchando con emociones complejas: vergüenza, desesperación, esperanza y una creciente comprensión de la magnitud de la injusticia que habían cometido. Finalmente, Aurelio habló con una voz quebrada. «Gael, tienes todo el derecho de rechazarnos como nosotros te rechazamos. Tienes derecho de mandarnos con las manos vacías como nosotros te mandamos. Pero te suplicamos que consideres que somos viejos, que estamos enfermos, que nuestras familias necesitan ayuda». «¿Me están pidiendo caridad?», pregunté directamente. «Te estamos pidiendo misericordia», respondió Crescencio. La palabra misericordia resonó en la habitación. Era una petición completamente diferente de las excusas y justificaciones que habían estado ofreciendo. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a mi jardín. Durante más de 60 años había imaginado este momento de diferentes maneras. A veces había fantaseado con una venganza cruel, con la oportunidad de rechazarlos como ellos me habían rechazado. Otras veces había soñado con una reconciliación emotiva llena de lágrimas y perdón mutuo. La realidad era más compleja que cualquiera de mis fantasías. ¿Saben qué fue lo más doloroso de todo lo que me hicieron?, les pregunté sin voltearme. «No», respondió Bautista suavemente. «No fue que no entendieran mi arte, no fue que no apoyaran mis sueños, fue que me hicieran sentir como si no fuera digno de amor simplemente por ser diferente». Me volteé para enfrentarlos. Durante 63 años he tenido que construir mi propia familia. Amigos, colegas, estudiantes que se convirtieron en los hermanos y hermanas que ustedes eligieron no ser. He tenido que aprender a amarme a mí mismo porque ustedes me enseñaron que mi forma de ser no era digna de amor. Lágrimas estaban corriendo por las mejillas de varios miembros del grupo, pero, continué, también me enseñaron algo más. Me enseñaron que el verdadero éxito no viene de la aprobación de otros, sino de la capacidad de ser auténtico con uno mismo sin importar el costo. Caminé hacia mi escritorio y saqué una chequera. «Voy a ayudarlos», anuncié, «pero no porque sean mi familia, sino porque soy lo suficientemente afortunado para poder hacerlo, y porque ayudar a otros es parte de quien he elegido ser». Escribí un cheque por una cantidad que sabía cubriría sus gastos médicos inmediatos y la educación de sus nietos. «Este dinero», les dije mientras entregaba el cheque a Aurelio, «es un regalo, no un préstamo. Nunca espero que me lo devuelvan y nunca espero que regresen pidiendo más.
Aurelio tomó el cheque con manos temblorosas y miró la cantidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gael, esto es más de lo que jamás esperamos. Pero, continué, quiero que entiendan claramente algo. Esto no es una reconciliación familiar. Esto no significa que ahora somos una familia feliz que va a celebrar las Navidades juntos. Esto es simplemente un acto de generosidad de mi parte hacia personas que necesitan ayuda. «¿Nunca podrás perdonarnos?», preguntó Crescencio con voz rota. «Ya los he perdonado», respondí. «Los perdoné hace años porque el resentimiento estaba envenenando mi propia felicidad. Pero perdonar no significa olvidar y definitivamente no significa pretender que somos una familia cuando nunca elegimos serlo». «¿Entonces esto es despedida para siempre?», preguntó Bautista. «Esto es que cada uno sigue su propio camino», expliqué. «Ustedes viven con las consecuencias de sus decisiones y yo vivo con las consecuencias de las mías. La diferencia es que mis decisiones me llevaron a una vida de la cual estoy orgulloso». Los acompañé hasta la puerta. Antes de irse, Pablo, el nieto de Aurelio, se acercó a mí. «Señor Gael, ¿podría darme un consejo? Estoy tratando de decidir qué estudiar en la universidad, y mi familia quiere que estudie ingeniería, pero a mí me gusta la música». Sonreí al escuchar su pregunta. Era como si la historia se estuviera repitiendo, pero esta vez yo tenía la oportunidad de ser la voz de apoyo que había necesitado cuando tenía su edad. «Pablo», le dije, «estudia música. Estudia lo que ama tu corazón, no lo que otros creen que deberías amar. La vida es demasiado corta para vivirla cumpliendo los sueños de otras personas. Pero mi familia dice que no podré vivir de la música». «Tu familia también dijo que yo no podría vivir del arte», respondí. «¿Qué crees que sea más probable, que tengan razón 2 veces o que hayan aprendido algo de su primer error?» El muchacho sonrió y asintió con comprensión. Después de que se fueron, regresé a mi estudio y me senté frente a mi caballete. La pintura en la que había estado trabajando esa mañana, Reflexiones del tiempo, mostraba a un hombre mayor mirando por una ventana hacia un camino por el que se alejaban varias figuras. Tomé mi pincel y agregué un pequeño detalle, una sonrisa casi imperceptible en el rostro del hombre mayor. No era una sonrisa de triunfo o venganza, sino de paz. El tiempo había cobrado su venganza de la manera más perfecta posible. No me había convertido en alguien cruel y vengativo como ellos habían sido conmigo. En su lugar, me había convertido en alguien lo suficientemente exitoso para ser generoso, lo suficientemente sabio para ser compasivo y lo suficientemente fuerte para mantener mis límites. Esa noche, mientras cenaba solo en mi jardín rodeado por las pinturas que habían nacido de mi dolor transformado en belleza, reflexioné sobre el día. Habían tocado mi puerta, tal como había imaginado durante décadas. Pero cuando finalmente pasó, me di cuenta de que ya no necesitaba su validación o su amor. Había construido una vida tan plena y auténtica que su aprobación tardía era irrelevante. La venganza más dulce del tiempo no había sido la oportunidad de rechazarlos como ellos me habían rechazado. La venganza más dulce había sido convertirme en alguien que ya no necesitaba esa venganza para sentirse completo. Miré hacia las estrellas de Cuernavaca y pensé en el niño de 14 años que había salido de Santa Clara del Cobre con una maleta y un sueño. Ese niño había tenido razón. Era posible vivir de dibujitos. Era posible convertir el dolor en belleza. Era posible encontrar familia en lugares inesperados. Y más importante de todo, era posible ser completamente, auténticamente uno mismo, sin importar cuántas personas rieran de esos sueños al principio. El timbre de mi casa sonó una vez más esa noche, pero esta vez eran mis verdaderos amigos.
artistas, coleccionistas, estudiantes, llegando para nuestra reunión semanal de conversación y vino. Esta era mi familia verdadera, las personas que me habían elegido porque valoraban quién era, no porque necesitaban algo de mí. Mientras recibía a mis invitados esa noche, no pude evitar sonreír pensando en la ironía perfecta de la situación. Habían venido a tocar mi puerta después de 63 años, y yo había elegido abrirla no por ellos, sino por la persona en la que me había convertido a pesar de ellos. La venganza del tiempo no era cruel, era simplemente perfecta.